Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Mariana Delgado. Muchísimas gracias por la puntualidad y por la respuesta tan positiva que hemos tenido de este taller. Les cuento que vamos a estar hablando hoy sobre cómo se define un buen problema y aquellos primeros pasitos que tenemos que dar para testear alternativas de soluciones para ese problema. Este es un ciclo de talleres que se enmarca en una respuesta que tuvimos nosotros a cómo podíamos empezar a ayudar a que se formularan cada vez mejor los proyectos que nos llegaban. Y detectamos 4 puntos débiles. Uno de esos es justamente la definición del problema y su cuantificación. Hay otro asociado al modelo de negocio, otro que está relacionado con temas generales y el último es sobre presupuesto. Así que esto es un ciclo formativo. Bienvenidos al primer taller de este ciclo formativo. Yo ahora voy a pasar a una presentación. Todas las preguntas las vamos a ver al final. Recuerden hacer sus preguntas en esta cajita que les aparece de enviar preguntas. Yo las estoy viendo todas acá. Y al final de la presentación las vamos a revisar todas. Así que Andrés, porfa, si me ayudas a pasar a la presentación, genial. Déjame. Buenísimo. Entonces, como les contaba, hoy vamos a estar hablando sobre el problema, cómo se define un buen problema, el testeo de esta solución y contarles que esta charla se está grabando. Así que a todos los que nos respondan la encuesta que vamos a enviar al final, le enviamos la grabación y esta PPT. Todas las preguntas las vamos a recibir a través de esta cajita donde se señalan las preguntas y vamos a leerlas al final. Y como ya les comenté, vamos a tener una encuesta al final donde ustedes nos evalúan, nos dicen qué les gustó, qué no les gustó y nos dejan su correo. Y a ese correo le enviamos todo este contenido. Como yo les comentaba, esto es un ciclo de talleres que aborda las 4 principales debilidades que nosotros encontramos en la formulación de los proyectos y hoy vamos a estar tratando justamente sobre el primer punto, que es la definición del problema, por dónde partimos. Yo siempre parto este taller contándoles que la idea vale 0. Y la idea vale 0 no lo digo yo, lo dice Stevenson Burley y lo dice el CB Insights, porque como señala acá, de cada 3.000 ideas que hay, solo una tiene éxito comercial. Y la principal razón por la cual fallan los emprendimientos es porque no están abordando una necesidad de mercado. Entonces, si la idea vale 0, lo que verdaderamente vale es que tengan una solución que resuelva un problema de mercado, un problema que no está resuelto, un problema que sea doloroso. Y ya vamos a estar hablando de qué significa que sea doloroso. Ahora, ¿cómo identificamos ese problema? Hay 4 elementos que yo comento en relación a cómo se define un buen problema. El primero es que los problemas tienen que centrarse en usuarios y en usuarias. Y no solamente en características generales como, qué sé yo, su edad, su nivel socioeconómico, sino que es importante aquí ir a evaluar cómo se comportan, esas cosas que los diferencian e ir más allá de los estereotipos. Yo acá les muestro un ejemplo de 2 personas que si ustedes los describen de manera general, nacieron en el mismo lugar, crecieron en el mismo país, se casaron 2 veces, tienen 2 hijos, les gustan los perros, pero obviamente estas características no son lo que define los patrones de comportamiento de estas 2 personas. Entonces, en ese caso, tenemos que ir a hablar de que uno, digamos, se rige bajo ciertos protocolos asociados a la realeza, tiene que cumplir con ciertos estándares, mientras que el otro, bueno, ambos son príncipes, el otro tiene, bueno, le encanta el rock, es súper exitoso en ese ámbito, la verdad es que no le interesa ninguna regla, probablemente no cumple ninguna. Entonces son esas cosas que subyacen en capas un poquito más profundas, lo que verdaderamente tenemos que empezar a indagar. Y esto se hace, ¿cómo se hace? Esto es la siguiente pregunta que recibo. Se hace a través de entrevistas en profundidad, que vayan más allá de aquella capa superficial. Yo acá les muestro un ejemplo que yo utilicé en mi tesis del máster de innovación. Nosotros estábamos evaluando un problema relacionado con el uso de baños públicos.
Y acá empezamos a hacer entrevistas en profundidad y encontramos que había un grupo de usuarios y usuarias que lográbamos agrupar en este arquetipo que se llama la higienizada o el higienizado. Y este era un arquetipo que básicamente le gustaba estar en la vida social, no podía, digamos, como escapar de la vida social porque era algo que disfrutaba, pero cada vez que se enfrentaba a espacios donde habían baños públicos, evitaba ir a los baños, inclusive sabiendo que eso era perjudicial para su salud. Entonces ahí empezamos a indagar y por qué pasaba esto, y llegamos a este arquetipo que de alguna manera englobaba esta serie de comportamientos. Y para ese arquetipo nosotros diseñamos una solución, que después les voy a contar un poquito de qué se trataba, pero lo importante es que fuimos más allá incluso de lo que nosotros creíamos que era la forma como se comportaban las personas en los baños públicos. Lo siguiente que hay que tener muy en cuenta es que obviamente los problemas tienen que abordar necesidades que son claras. En el caso que yo les comentaba de este arquetipo de higienizado, bueno, la necesidad es evidente, todos tenemos que ir a un baño en algún momento, pero ahí tuvimos que indagar en qué pasaba y por qué no iba al baño cuando sabía que tenía que ir y sabía que esto era un gran problema después en el largo plazo para su salud. También para mí, y aquí me piden muchos ejemplos sobre necesidades, cuando yo tuve a mi primera hija, para mí era una necesidad y era un dolor gigante poder saber cuánto se alimentaba a través de la lactancia materna. Porque bueno, uno no sabe, uno no es adivino y siempre es una preocupación, ¿no? Que se esté alimentando bien. Cuando uno utiliza fórmulas, sabes el volumen que está consumiendo, no pasa así con la lactancia materna. Y era tan profundo esta necesidad que inclusive podía haber sido la razón por la cual yo dejara la lactancia materna. Afortunadamente no fue así. Entonces necesidades hay un montón. Basta con, digamos, como observar, pero con estos lentes que buscan encontrar cosas que no están resueltas, lo que llaman normalmente como cosas que no son normales y que debiesen de alguna manera estar resueltas y podrían estar resueltas. Eso con respecto a la necesidad. Lo siguiente es que debe incluir este descubrimiento, y el descubrimiento en verdad es lo que interpreta por qué esto es importante para este grupo de usuarios o usuarias y por qué no lo pueden resolver hoy. En el caso del baño público, bueno, era evidente que algo estaba pasando y que determinaba el comportamiento que tenía adverso al uso del baño público y era sumamente importante porque lo cohibía de hacer cosas, de ir a lugares, o sea, si tenía que estar 8, 9, 10 horas fuera de su casa no lo hacía, entonces para él para esa persona era un problema. Cuando les comento un poco lo de la lactancia materna, ya les comenté que para mí era súper importante poder resolver esa necesidad, de lo contrario iba a dejar de dar lactancia materna. Y así en ese sentido es el tipo de cosas que se señalan como descubrimientos. Esto es un punto súper importante y lo vamos a estar como recalcando una y otra vez. Los problemas tienen que ser relevantes. Y la relevancia está súper relacionado con el tamaño que tiene ese problema. Y esto se determina con dos elementos súper importantes. Y es el N de personas o grupo de usuarios que se ven afectados por este problema y el efecto que tienen ellos tener ese problema, es decir, cuánto es el dolor. Y eso se puede determinar en términos de, por lo general, pérdidas monetarias o tiempo que pierden o producción que pierden. En ese sentido van como los efectos que tiene el problema en el grupo de usuarios o usuarias. Ahora, nosotros hablamos de que hay al menos 5 errores que vemos una y otra vez al momento de definir un problema. Y yo se los voy a mencionar. Y esto va muy en línea con las cosas que nosotros vemos en los proyectos que llegan a la gerencia de innovación, al menos. El primero, este es un súper clásico. Lo primero que se hace es que disfrazan una solución de problema.
Y la verdad es que las soluciones son soluciones y los problemas son problemas. Como ya hablamos, los problemas tienen que estar definidos por a quién afecta este problema, cuál es la necesidad que tienen y cuál es el tamaño de ese problema. En este caso, en este ejemplo que yo utilizo, fue un proyecto que llegó y nos dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer, qué sé yo, un servicio de sanitización para deliveries. Y la verdad es que esa es una solución, esa es la solución. Es completamente distinto a que nos digan, mira, ¿sabes qué? Hoy por hoy estamos inmersos en esta pandemia que hace que no nos vamos a mover, a movilizar, qué sé yo, y tenemos que usar deliveries cada vez más. Y hay una referencia que indica que de los 400.000 o 500.000 contagiados que hay en Chile, al menos un 7% se ha contagiado a través de deliveries. Entonces, con todo ese contexto, estás dándole y señalando cuál es la problemática, que es que personas se enferman del virus SARS-CoV-2 a través de delivery, aunque se estén cuidando y aunque estén en sus casas. Entonces, ahí hay un problema, que es distinto a decir la solución a ese problema. Ahora, el siguiente error común es que se basan solo en el punto de vista y esto es sumamente subjetivo. Los problemas hay que acompañarlos de referencias que hagan que ese problema tenga argumentos que sean relevantes. Por ejemplo, acá, bueno, hoy en día todos mis vecinos tienen emprendimientos prácticamente y hubo uno que dijo, mira, yo voy a hacer un emprendimiento de comida ultra picante. Porque yo le pregunté por qué y me dice, porque, bueno, no hay comida ultra picante y a mí me encanta la comida ultra picante y nadie prepara la comida ultra picante como yo. Entonces, eso obviamente es súper subjetivo. La manera como esto se resuelve es, bueno, investigando un poco cuál es la oferta de gastronómica que hay en relación a comida ultra picante, cuáles son las preferencias en relación a comida ultra picante de cierto grupo de usuarios, ir indagando y dándole referencias a ese problema o esa oportunidad. En ese caso podría ser una oportunidad. Otra cosa que pasa bastante es que son problemas que abordan necesidades claras, pero lo que no logran es cuantificar qué tan relevante es ese problema. Y como yo les señalé, esto básicamente incluye dos elementos, que es indicar el N que se ve afectado por este problema y la profundidad de ese dolor. Yo creo que acá yo diría que esto es como el error más común. El siguiente error común es que escogen un problema que duele muy poquito. Yo acá les coloco un ejemplo hipotético. Supongamos que hay una enfermedad que afecta la producción de miel y que, digamos, sí, hay un cierto N de panales que se ven afectados, pero esto baja la productividad en un 0,01%. Yo diría, oye, la verdad es que esto pareciera que es un problema que duele muy poquito, porque es una pérdida de productividad bastante baja. Entonces, quizás ahí, para que este problema sea relevante, tendría que toda la producción de miel del mundo tener este problema. Podría ser el caso. El último error frecuente es que escogen un problema que le duele a muy poco, que está centrado en un nicho extremadamente pequeño. Por ejemplo, hemos visto algunos proyectos que se enfocan en alimentación de perros que tienen alergia al gluten. Igual uno diría, bueno, capaz es interesante el nicho, pero hay que ver cuál es el N de perros que tienen alergias alimentarias al gluten y que hayan sido diagnosticados también. Entonces eso hay que tener ojo con estos 5 errores frecuentes. Ahora, quiero hacer un ejercicio, ¿ok? Y quiero que me ayuden a formular un problema sobre la colación escolar. Vamos a usar Menti. Todos entren a menti.com en sus celulares, en sus computadores y tienen que ingresar este código 301200 o pueden escanear este código QR. La idea es que ejercitemos un poco estas cosas que hemos ido absorbiendo en estos primeros minutos. Andrés, si me puedes ayudar, Andrés es mi colega y me está ayudando con la producción de este evento. Si me puedes ayudar, porfa, a colocar en anuncio el link al Menti para que ingresen y puedan votar. Yo ahí les coloco 3 opciones de problemas relacionados con colaciones escolares. Entonces vamos a ver cuál es la votación que obtenemos. Vamos a ver. Ya hay votaciones.
Ajá, perfecto. Ya tenemos una votación. Ingresen ahí. Igual voy a dejarles acá el código QR. Es tan sencillo como o lo escanean con su celular. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Y votan por alguna de las 3 opciones que yo les coloco ahí. Vamos a estar viendo. Tienen 3 opciones. Una que dice, los niños o niñas C3 necesitan un yogur que no se reviente en las mochilas. La segunda opción es, voy a ofrecer una nueva colación escolar. Y la tercera opción es, los niños y niñas que usan transporte público necesitan una colación que sea más transportable porque su colación llega al colegio en mal estado. Entonces vamos a ver si ya tenemos más votaciones. Tenemos muchas más votaciones, aquí lo pueden ver. Tenemos cerca de 100 votaciones. Y vemos que está bastante pronunciada la opción 3, la de niños y niñas que usan transporte público. Y súper bien, son geniales ustedes, son lo máximo, porque en efecto esa es la respuesta correcta. Les voy a contar por qué las otras no son, desde mi punto de vista. La primera opción, que dice que los niños C3 necesitan un yogur, primero está utilizando una característica que de alguna manera es superficial, porque pueden haber niños C3 que tengan un comportamiento y niños C3 que tengan otro comportamiento. Y lo segundo es que utiliza un verbo que está relacionado con la materialidad, ¿okay? Cuando habla de reventarse, está solamente relacionado con la materialidad y podría limitarte las opciones de solución que tienes tú. La segunda opción, como ustedes ya deben saber porque son expertos y expertas, es una solución. Ofrecer una nueva colación escolar es una solución, no es un problema. La tercera alternativa, efectivamente, está de alguna manera tratando de caracterizar un comportamiento que tienen estos niños, ya que usan transporte público, usa un verbo, transportar, que necesitan lo que sea más transportable, que te da más alternativas de soluciones, y te indica un poco la relevancia de esto, es porque su colación llega en mal estado al colegio. Así que súper bien. Vamos a hablar ahora de lo que Corfo nos pregunta en relación al problema. Y lo que Corfo nos pregunta en relación al problema no es nada más allá de las cosas que ya hemos estado hablando ahora. Quizás se usan unas palabras un poco distintas, pero lo que te van a estar preguntando es que indiques cuál es ese problema o esa oportunidad que hay, que digas la magnitud de dicho problema y ahí tienes que de alguna manera decir cuánta gente se ve afectado, cuál es la profundidad de ese dolor y a quiénes afecta este problema, que es básicamente ese grupo de usuarios y usuarias con estos comportamientos que ustedes tienen que descubrir. Es importante que incluyan información cuantitativa y cualitativa y referencias que respalden todo lo que allí colocan. Okay. Vamos a hablar de ejemplos. Por ejemplo, bastante se ha hablado, este es un ejemplo que tuvimos reciente, bastante se ha hablado de la posibilidad que tienen de transmitir virus, hongos y bacterias los aires acondicionados. Y básicamente acá lo que tienen ellos que definir, definir es, bueno, cuántos aires acondicionados hay, cuántos se usan, cuál ha sido, qué información o qué referencia tienen en relación a la transmisión de virus, hongos y bacterias por aires acondicionados y cómo eso afecta la salud. Eso es el tipo de cosas que se esperaría se señalaran cuando tú identificas un problema asociado a la transmisión de enfermedades por el uso de aires acondicionados. Sería más o menos el tipo de cosas, con sus referencias, todo con datos cuantitativos y cualitativos, eso es el tipo de cosas que se espera. Usemos de nuevo el ejemplo de las abejitas, que me gusta bastante. Si fuésemos a hablar de una enfermedad que afecta la producción de miel, tendríamos que hablar cuál es el N total de la producción que existe en el mundo, cuánto se ve afectado por esta enfermedad, cuál es el efecto que tiene tener esa enfermedad en la pérdida de productividad del panal y cuánto significa eso en términos monetarios. Al menos esos 4 elementos es lo mínimo que uno esperaría en la cuantificación de un problema asociado a la producción de miel y la enfermedad en producción de miel. Usemos un último ejemplo, y esto un poco lo conversamos cuando hablamos de los errores. Sí,
se fuese a hablar de algún problema asociado a la transmisión de enfermedades por el uso de deliveries, tendríamos que decir cuántos deliveries hay actualmente, cuánto se ha aumentado por la presencia de este virus. Tendríamos que hablar también cuál es la referencia que tenemos en relación a la transmisión de la enfermedad por el uso de delivery y cómo esto afecta la salud de las personas o de los grupos de usuarios y usuarias que son quienes usan el delivery. Entonces son el tipo de cosas a muy grandes rasgos que se esperaría cuando tú cuantificas un problema de relevancia importante y que aborda una necesidad clara. Ahora, vamos a pasar a un punto 2 y es genial, ya tenemos bien definido el problema y ahora cómo seguimos. Y la manera como seguimos es con procesos de ideación. Yo acá coloco que todas las ideas crecen de otras ideas porque la verdad es que la manera más sencilla de generar nuevas ideas es basándote en cosas que ya existen y proponiendo cosas distintas. Yo acá, y el objetivo de generar procesos de ideación es que tú tengas varias, ojalá cientos de ideas que sean posibles soluciones a tu problema. Yo tengo un profesor, Juan de Dios Carvajal, que nos ayudó un montón en la tesis de innovación, que él decía que de cada 100 ideas, una era más o menos buena. Así que había que tener un montón de ideas para poder llegar a cosas que fuesen razonables. Y acuérdense que cada 3.000 ideas, una llega a mercado. Entonces, para generar muchas ideas, yo le quiero regalar esta herramienta. Es una herramienta de brainstorming que se llama 3x3x3. Es súper útil y es una de las formas más sencillas de tener varias decenas de ideas en muy pocos minutos. Se hacen en grupos de 3, 4, 5 personas, ojalá no más de 5 personas. Y tú partes con 3 post-it y en esos 3 post-it colocas 3 ideas, todo el mundo hace lo mismo. Luego rotas esos post-it a tu derecha, recibes 3 nuevas ideas, lees esas 3 ideas y lo más probable es que se te ocurran 3 nuevas ideas. Entonces ya tienes 6. Pasas esas 6 ideas a la persona que tienes a tu lado, recibes 6 ideas y escribes 3 más. Y así, sin darse cuenta, en un periodo de tiempo, mira, de no más de 40 minutos, porque ya ahí se empieza uno como a agotar y empiezan a salir las mismas ideas, debiesen tener, mira, cerca de 90, 100, 110 ideas. Ojalá hagan esto con personas diversas, personas que conocen un poco del problema, ojalá personas que no están tan familiarizadas para que salgan cosas diversas. ¿Ok? Ahora, después de que tenemos un montón de ideas, tenemos que de alguna manera empezar un proceso de convergencia, ¿no? Y ver cuál vamos a testear, cuál vamos a probar. Entonces, ¿cómo selecciono las mejores ideas? Básicamente hay que enfocarse en aquellas que aborden necesidades claras y eso estoy segura que lo vamos a tener resuelto porque está bien definido el problema. Que tú o tu equipo tengan las capacidades para implementarla y ojalá convertirlas en cosas que puedan escalar y que estén en líneas con las tendencias. Estar en líneas con las tendencias es lo que hace y lo que permite que tengas un timing adecuado. Por ejemplo, si hoy se nos ocurre una idea que requiere que 100 personas estén confinadas en un espacio muy pequeño, es muy probable que no lo podamos hacer. Entonces, porque la tendencia actualmente es una economía de bajo contacto, de low touch. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son las tendencias y qué es lo que está ocurriendo en la actualidad para que nuestras ideas tengan un buen timing. Genial. Entonces, cuando ya tenemos algunas ideas, 3, 4 ideas que nos parecen razonables, tenemos que ir a testear. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que testear las ideas? ¿Y por qué simplemente no elijo una, la que a mí más me guste, y la llevo al mercado? Bueno, justamente por lo mismo. Porque pensar que tienes que tener ya el producto perfecto para por primera vez ponerlo a prueba con usuarios o usuarias, te quita la oportunidad de ir aprendiendo muchísimas cosas que podías haber aprendido en el camino. Y puede ser que llegues y tengas ese producto que tú consideras que es perfecto y no tenga los atributos que tu cliente considera que son necesarios. Entonces, por eso es importante testearlo en etapas tempranas. Lo importante no es tener un producto perfecto, lo importante es tener algo que tenga el mínimo de funcionalidad para que tú empieces a recibir feedback.
Otro error común es pensar que necesitas una gran inversión para poder probar tus ideas, y la verdad es que hoy vamos a estar hablando de varias herramientas que son de muy bajo costo y que te permite ir validando supuestos que tienes tú. Y lo tercero es que la intuición no es suficiente. Ya hablamos de que las cosas cuando son sumamente subjetivas pierden validez, y puede ser que esos supuestos que tú tienes no sean así cuando los pongas a prueba. Ahora, les voy a dar un ejemplo, y este es un ejemplo que usa Tadashi Takaoka, ex gerente de emprendimiento, también fue profesor mío en el máster de innovación, y él menciona que se acercó una persona diciendo que necesitaba, qué sé yo, 20 millones de pesos para implementar una plataforma de atención virtual veterinaria. Y la verdad es que detrás de este proyecto hay un gran supuesto, y es que la gente está dispuesta a atender a sus perritos o sus gatitos por un mecanismo, a través de una vía virtual. Ese es un supuesto gigante. Y ese es un supuesto que con una licencia de Zoom o con un Zoom gratuito podrías validarlo a muy bajo costo, o de forma gratuita, o con 200, 300 dólares que cuesta la licencia más barata de Zoom. Así que ojo con eso. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son de una manera y asumimos que son así, que se tienen que ir validando, y se pueden validar de manera temprana y de manera barata. Ahora vamos a hablar de un concepto que nosotros usamos bastante, que aparece de manera reiterativa en nuestras bases, en las bases de nuestros instrumentos, que son los prototipos. Y los prototipos es algo que nosotros usamos en nuestra vida diaria cuando hacemos las cosas de manera diferente. Yo siempre doy un ejemplo de cuando yo me quería comprar un departamento, lo primero que hicimos fue arrendar un Airbnb en una zona similar, con las características similares, y por una semana probamos si eso de alguna manera cumplía con las expectativas que nosotros teníamos. Y la verdad es que no lo cumplía, no sentíamos que era suficientemente amplio, sentíamos que iba a ser complicado de mantener, y el tema de la limpieza, porque eran cosas como a doble altura, así que pivoteamos y buscamos una segunda alternativa. Y nos costó lo que nos costó esa semana de Airbnb, en vez de hacer una súper mega inversión que es comprar un departamento. Ahora, los prototipos, lo que es un medio, ¿okay?, que se usa para ir aprendiendo, y te permite probar si eso que tú crees que es un buen producto o un buen servicio lo es, y te permite ver si esas características, las características que tienes, son o no son las correctas. Lo que te permite es ir validando supuestos o hipótesis que tienes tú. Nosotros decimos que los prototipos sirven para tres cosas: explorar, entender y comunicar. Un prototipo lo que hace es que eso que tú tienes en la cabeza, que es súper abstracto, ¿okay?, y que se supone que es la solución a tu problema, logres volverlo algo tangible, algo que puedes tocar, algo con lo cual otras personas pueden interactuar y que otras personas te pueden dar feedback, te pueden retroalimentar. Te permite entender si ese problema, que tú crees que es un problema relevante, definitivamente lo es, y te permite explorar y aprender rápidamente si es que tienes o no que irte por otro camino. Eso es lo que hacen los prototipos. Es una forma de vida. Existen básicamente tres resoluciones de prototipos: de baja, de media y de alta. Los prototipos, obviamente los prototipos de baja resolución, son los que se usan para explorar en etapas muy tempranas de ese proyecto, con medios baratos, con medios simples. ¿Cuáles son esos principales aspectos que tiene que tener tu solución? Esto es una forma preliminar de tu solución, y básicamente te permite probar varias soluciones, porque como es algo barato, como es algo económico, puedes probar varias cosas a la vez. Te va a permitir afinar si el problema que tú crees que es un problema lo es. Obviamente acá esto puede ser algo tan sencillo como algo de cartón, un sitio web gratuito. Lo importante acá es que tú puedas ir validando si el problema es el problema y probando quizás diversas soluciones. Yo acá les cuento siempre el caso de, con respecto a los baños públicos. Nosotros pensamos que la solución para esto era tener una tapa flexible que después guardabas en un empaque que se sanitizaba con luz UV. Y eso iba a solucionar el problema de todas esas personas que no querían usar el baño público. Hicimos un prototipo de ultra baja resolución con cartón, hicimos
una especie de luz UV con una lámpara coloreada, algo de muy baja resolución. Y en la segunda iteración ya sabíamos que la solución no iba a ser esa, que la verdad es que nadie iba a querer tocar esa tapa después de que había estado en contacto con el baño público. Entonces, bueno, la descartamos, no nos había costado nada, qué sé yo, 1.000, 2.000 pesos que gastamos en cartón y listo, seguimos adelante con nuestra solución B. ¿Okay? Los siguientes prototipos, los de media resolución, ¿okay? Son esas cosas que se usan ya para ir madurando o mejorando. Ya acá tienes una o dos ideas que podrían ser, que por ahí podría ir la solución. Y lo importante es que vayas aprendiendo continuamente y que incluyas fallar como una forma de aprender, ¿ok? Y que esté dentro de tu parte integral del proceso de desarrollo de esto. Ya los prototipos de alta resolución, bueno, claramente acá tú ya seleccionaste cuál es la solución por la cual te vas a ir, ya has aprendido una serie de cosas antes, y lo que quieres es verificar como funcionalidades o temas asociados a la materialidad. Aquí el objetivo, obviamente, es que tú afines cuáles son esas cosas que realmente resuelven esa necesidad que tiene tu cliente. Y por lo general este es el tipo de cosas que tú presentas a inversionistas o clientes importantes. Eso. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de prototipos, les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que nos han presentado a nosotros en proyectos para que ustedes tengan una idea del tipo de cosas. En relación a las aplicaciones se pueden prototipar tan sencillo como con un cartón y una página que va pasando de acuerdo a cómo tú interactúas con ello. Acá yo les muestro una foto. Esto es un video, se los puedo hacer llegar, por supuesto. Y acá tú vas tocando. Esto básicamente es para una aplicación de viajes. Y la persona puede interactuar y te podría decir, la verdad es que esto no se entiende. Inclusive, si la persona usa mal tu prototipo, ya es información que tú estás ganando. Otra forma también de ir probando cosas es con páginas web gratuitas. Tú podrías tener, por ejemplo, 2 páginas web gratuitas. En una poner una información, en otra poner otra información. Yo acá les coloco una aplicación donde pueden hacer páginas web gratuitas. Y teniendo 2 páginas web con distinto contenido, podrías evaluar cuál tiene mayor engaging, en cuál tú puedes enganchar mejor con las personas, en cuál responden mejor las personas que se conectan. Eso se llama A/B testing. Este es un prototipo que postularon a uno de nuestros instrumentos. Esto es básicamente una formulación que se coloca en frutas y flores y alarga su vida útil, y ellos partieron con cosas chiquititas, con volúmenes bien bajos, probando la fórmula, validando la fórmula, y hoy por hoy ya están usando un sistema piloto que le hace la aplicación a toda una línea de frutas, obviamente, pero lo que le quiero contar es que ellos no partieron así, sino que partieron con cosas mucho más modestas que les permitiera aprender. Una cosa que me preguntan bastante es cómo podemos prototipar servicios. ¿Okay? Yo les voy a dejar el link a una charla en YouTube de cómo se pueden prototipar servicios. Esta es una charla que hace IDEO, buenísima. Pero lo importante de los servicios es que tú logres determinar cuáles son esos puntos de contacto que tienes con tu cliente. Y una forma de representarlo, por ejemplo, es a través de esto. Esto es un storyboard, donde básicamente en cada uno de estos cuadritos se va colocando la interacción. Tú puedes ir, inclusive puedes irla dramatizando con otra persona y puedes irte dando cuenta de cosas que podrían no resultar o cosas que podrías mejorar. Otra forma de prototipar es esta, que es una de las que señala IDEO en su video. Acá básicamente lo que querían demostrar era cómo podían mejorar los flujos en un restaurante, los flujos de producción de comida y los flujos de los clientes. Y ellos usaron esto, usaron mobiliario, en cartulina, algunas anotaciones, y fueron básicamente aprendiendo y viendo qué cosas podían ir optimizando. Entonces, les voy a dejar el link a este video, es excelente, si tienen la oportunidad revísenlo. Ahora vamos a hablar de tips.
tips para desarrollar prototipos. Aquí lo importante es que tú empieces a construir. No tienes que gastar demasiado tiempo en cómo se ve. Acá lo importante es que tú te asegures que vas a aprender algo. Por supuesto, tienes que construir con un usuario en mente porque ya vimos que la problemática estaba centrada en un usuario. Tiene que ser ese mismo usuario. Tienes que dejar que este usuario experimente con tu prototipo. Pásaselo. Así, lo mismo que yo les comentaba hace unos minutos. Inclusive, si lo usan mal, ya es información que tú estás obteniendo. Puedes guiarlo con frases. Oye, mira, ¿qué es lo que estás pensando mientras haces esto? Ir anotando y observando activamente. Ojalá estén en parejas cuando vayan a testear. Hay un N que es óptimo de testeo, que es de 5. Después de 5, la información empieza a repetirse. Y antes de 5 es probable que te pierdas de alguna información. Sigue preguntando. Es súper importante que registres todo. Ojalá puedas grabar la interacción porque después uno lo revisa y empieza a visualizar cosas que en el momento no visualizaste. Yo acá les dejo este ejercicio. Por lo general uno lo que hace cada vez que testea es que se define una hipótesis o un supuesto, diseñas un pequeño experimento y la métrica con la cual vas a decidir si se cumplió o no se cumplió tu supuesto. Y después, en resumen, cuál es el aprendizaje que obtuviste de esto. Coloco un ejemplo, esto es de un podcast de innovación mexicano, donde básicamente se les acerca un cliente que producía helados que quería hacer 2 nuevos sabores de helado. No sé, pistacho y rompasas, qué sé yo, medios exóticos los sabores. Y lo que ellos le propusieron es que no gastara ni un peso en producirlo, sino que solamente hiciera una carta ficticia con estos 2 nuevos sabores. Y el experimento era que si en ese día al menos 10% de los clientes pedían alguno de esos sabores, bueno, pasaban a fase productiva. Lo que les pasó fue que ese día nadie pidió ninguno de esos 2 nuevos sabores, por lo tanto decidieron que no eran deseables esos sabores y ninguno pasaron a la fase productiva. Entonces son el tipo de cosas que se evitaron un montón de adaptaciones que tenían que hacer la línea del proceso, definir proveedores, definir formulaciones, con esta simple y barata experiencia. Otro ejemplo. Por ejemplo, esto es algo de lo que me imagino que pensó el Gramo, que dice, mira, la verdad es que yo quiero hacer yo tengo el supuesto de que la gente prefiere el detergente en polvo versus el líquido. Este es mi supuesto. Se puede probar con algo tan sencillo como vender en un mesón ambos tipos de detergente y de nuevo ver si en ese día cierto porcentaje del total de clientes prefiere el detergente en polvo. Ahora, puede ser que, de nuevo como nos pasó en el ejemplo anterior, no se cumple el supuesto que tienes tú y la gente, por ejemplo, prefiere el detergente líquido porque es más transportable, porque no tienes que lavarlo tanto. Y ahí lo que tendría que pasar es que tienes que reformular tu solución y hacer un nuevo prototipo, por ejemplo, pero te evitaste hacer todo un recorrido usando una solución que tiene un supuesto que está errado. ¿Okay? Ahora, de nuevo, vamos a ver qué es lo que pregunta Corfo en relación a los prototipos y en particular al estado de desarrollo de esta solución. Primero, la definición que tenemos nosotros de prototipo de baja resolución, y esto es textual de las bases técnicas. Fíjense que es bastante similar y súper alineado con las cosas que hemos estado discutiendo. Es una representación simple de una solución que es innovadora a una problemática. Eso es exactamente lo que hemos estado discutiendo. Sirven para pruebas iniciales que son rápidas, medir el concepto antes de hacer mayores inversiones, ¿ok? Y te permiten testear supuestos y validar ciertas características. Entonces, si ustedes se fijan, esta definición engloba bastante bien lo que nosotros hemos estado discutiendo sobre los prototipos. Ahora, ¿qué te van a preguntar? Siempre, al menos en el Súmate a Innovar, es que tú nos digas cuál es la diferenciación de eso que tú estás proponiendo con lo que hay hoy. Lo que hay hoy a nivel región, lo que hay hoy a nivel nacional, lo que hay hoy a nivel internacional. Ese es el tipo de cosas. Y también en algunos instrumentos te pueden preguntar cuál es el grado de avance que tienes tú.
te podrían preguntar y ahí tú tendrías que decir, mira, ¿sabes qué? Yo he testeado esto tantas veces, he probado estas cosas, esto es lo que he aprendido y este es el prototipo que tengo hoy. Eso es lo que habría que responder ahí. Finalmente, como un pequeño resumen, recordarles que prototipar es un medio, ¿ok? No es el fin, es el medio, es la forma como aprendemos. Es una forma que tenemos para cometer errores planificados que nos permitan ir aprendiendo, ¿ok? Y validando supuestos. Finalmente, súper importante que cada vez que salgan a testear tengan clara cuál es esa hipótesis, cuál es ese supuesto que tienen, definan un experimento, midan y verifiquen sus aprendizajes. Esto es un poco lo que yo les quería comentar. Andrés les va a dejar el link para que ustedes evalúen la charla, les dejo el link. Si tienen alguna otra duda, lo escriben en innovación@corfo y ahora vamos a pasar a las preguntas. Ahora vamos a dejar a ver acá las preguntas. Yo, mientras tanto, súper bien. Vamos a ver acá, mira. Aquí tengo varias preguntas que ya están de alguna manera filtradas. Andrés, porfis, si puedes colocar el link para evaluar la presentación, sería genial. Si no, se los dejo acá. Permítanme un segundito. Acá les dejo el link para que evalúen. Ah, y se los colocó Andrés. Genial, buenísimo. Ya, entonces, tenemos aquí varias preguntas. Tenemos cerca de 30 preguntas. A ver, ¿qué pasa cuando hemos detectado varios problemas y creamos una solución que toca los 3 problemas detectados? Problemas que están relacionados entre sí, pero con tipos de personas muy distintas. Ojo, ahí tú lo que tienes que ver es, y basarte siempre en estos como fundamentos, ¿cuál es ese grupo de usuarios que tiene ese problema? Ver si las necesidades son las mismas, porque ojo, si las personas son distintas, probablemente las necesidades sean distintas. Y ver si de verdad esa solución que tú dices que aborda los 3 problemas es capaz de hacerse cargo de los 3 problemas. Quizás es algo que tienes que testear y quizás es un supuesto que tienes que probar. ¿Okay? Puedes probarlo de manera muy barata y ver si en efecto esa solución se hace cargo de los 3 problemas. Y es probable que sí, pero también es probable que no. Nos preguntan, si la solución duele poco, pero medioambientalmente y socialmente es más beneficiosa para el mercado, no así en costos, ¿es pertinente para tener un financiamiento Corfo? Yo no puedo decirte si es pertinente o no es pertinente. Lo que yo te tengo que decir es que tienes que cuantificar de alguna manera, ¿ok?, esa problemática. Si es algo que está afectando medioambientalmente, tienes que decir en cuánto afecta, tienes que decir cuáles son los daños que eso genera, tienes que decir cuánto eso genera en pérdidas, etc. O cuánto afecta a la salud, o cuánto es el grado de contaminación que se genera, eso hay que señalarlo. ¿Okay? Después, sí se va a evaluar, digamos, el match que hay entre el problema que tú defines y la solución que estás planteando. Dice, ¿qué ocurre con los proyectos que detectan una necesidad naciente? Que aún no es un dolor, pero tienes un potencial. Digamos que podrías estar hablando de oportunidades. Es importante que tengan ojo, porque hay algo asociado al timing. De hecho, yo me acuerdo que Tadashi menciona en sus clases que en el año 90 se creó un Dropbox chileno. Pero no era el momento para esa solución y de hecho no avanzó, no prosperó y quedó ahí. Entonces hay que tener en cuenta que obviamente van a haber tendencias que están en el borde, en la frontera de lo que está pasando, pero tiene que haber un buen timing, ¿okay?, en relación a lo que está pasando también en el mundo. Nos preguntan, tengo el caso de un proyecto que tiene un dolor que abarca muchos, pero no existe referencia o competencia para medir la magnitud. ¿Cómo puedo medirlo? Súper buena pregunta, y esto nos pasa un montón. Personas que nos dicen, mira, la verdad es que yo no tengo con quién compararme, mi solución no existe. Las personas siempre están resolviendo su necesidad de alguna manera. Así sea a mano, o así sea no hacer nada, pero esa es una forma de hacerse cargo. O
Entonces tienes que tratar de alguna manera tomar referencias, quizás pueden ser referencias de otros países y tratar de llevarlo como a la realidad chilena, pero siempre es importante que tú ahí ya lograste dimensionar el N, cuántos se ven afectados, pero tienes que decirnos, bueno, cuál es el efecto que tiene ese dolor en aquellos que se ven afectados. Tienes que tratar de buscar una referencia. ¿Cómo pueden obtener referencias? Mira, la verdad es que por lo general se usan fuentes fidedignas, como por ejemplo fuentes oficiales tipo, no sé, ODEPA o Servicios de Impuestos Internos o publicaciones que se hagan en revistas internacionales. O sea, es importante que usen información que tenga cierto respaldo, que tenga cierta espalda, porque eso le da peso también a lo que ustedes están señalando. Dice, en la pregunta de magnitud dice que no sea en términos monetarios. Entonces, ¿dónde se tendría que indicar la magnitud del problema de dolor? En términos de dinero. Mira, ahí ojalá uses ambos, ¿ok? Indicadores monetarios y no monetarios. Como yo les señalaba y les daba el ejemplo de las abejitas, o sea, ahí van, lo que van a decir es que pierden tanto en productividad y se ven afectados tantas hectáreas, y eso se traduce en tanto de pérdida de dinero. Lo que pasa es que por lo general hablan solo de dinero y no usan otros tipos de indicadores que también son importantes. Si quiero referenciar cuantitativamente la cantidad de personas que trabajan en delivery y sé que son 100, ¿cómo se deja la referencia en la postulación? Bueno, la verdad es que tendrías que de alguna manera tratar de usar referencia que esté presente en fuentes disponibles. Siempre debiese estar respaldado eso que tú sabes, de alguna manera. Me preguntan en relación al ejemplo que di de la miel. Dice, ¿se tiene que abarcar a nivel mundial el planteamiento del problema? No, por supuesto que no. En este caso, esta es una problemática que está presente a nivel mundial, pero nosotros obviamente tenemos instrumentos y tenemos proyectos que abordan problemáticas que son regionales. Lo importante es que la magnitud en relación a lo que está pasando en esa región sea relevante. Okay. Dice, Corfo tiene fondos para el proceso inicial de ideas. Sí hay fondos, por lo menos ahora está abierto el Semilla Inicia y entiendo que mañana hay una charla donde van a hablar de Semilla Inicia, donde se puede postular con ideas. También con el Súmate a Innovar, yo no diría que solo ideas, pero ojalá que fuese con una idea mínimamente validada, al menos con las herramientas que hemos visto acá, o con un concepto, ¿okay? Donde ya se haya estudiado un poco más en profundidad esa idea y tengas más nociones en relación a esa idea. Para eso podrías usar el Súmate a Innovar, que abre el 30 de septiembre. Me preguntan que si se puede postular con proyectos que no necesariamente sean tecnológicos. Y acá quiero hacer señalar algo. Nosotros en la Gerencia de Innovación apoyamos innovación tecnológica. ¿Y qué es innovación tecnológica? Es innovación que en el desarrollo de la tecnología tiene algún nivel de desafío, tiene alguna actividad que podría fallar. Cuando se están tratando proyectos que son innovadores también, pero el desafío está más bien asociado a encontrar ese modelo de negocio que sea escalable, y básicamente está ahí el desafío en el modelo de negocio, por lo general se usan instrumentos de la gerencia de emprendimiento, como el Semilla Inicia, el Semilla Expande, entre otros. Esa es como la gran diferencia que hay en nuestras dos ramas. ¿Okay? Ellos me preguntan que a veces las ideas ya existen y uno hace el proceso al revés. ¿Cómo avanzas? No linealmente. Yo entiendo un poco la preocupación que tiene esta persona, pero tienes igual de alguna manera que hacer el ejercicio de entender qué es lo que en teoría está resolviendo esa idea. Porque cuando tú empiezas a entender en profundidad el problema, puede ser que se te abran
otras decenas de soluciones distintas a esa idea. Acuérdate que cuando uno agarra y se enfrasca en una idea y es esa idea y es esa idea, es muy probable que llegues al final y quizás no estés solucionando el verdadero problema que tiene tu usuario y tengas que pivotear. Entonces es mejor que, bueno, quizás hagas el ejercicio, veas qué otras posibles soluciones puedes tener. Yo me acuerdo que al menos en el proceso de la tesis, nosotros en al menos 3 ramos tratamos de resolver este mismo problema asociado a los baños públicos y a la higiene de los baños públicos. Y en los 3 ramos llegamos a soluciones completamente distintas. Completamente distintas. O sea, existe la posibilidad de una y otra vez llegar a soluciones distintas para un problema similar. Cuando se testea un mercado haciendo una plataforma web que muestra el producto, ¿cómo ser honesto para decir que es una investigación de mercado? Mira, lo podrías señalar en tu misma página web y decir que esta es una página beta donde se están probando ciertas funcionalidades, que te vas a contactar posteriormente, o sea, podrías señalarlo. Me preguntan si es necesidad sinónimo de problema para efectos de un proyecto Corfo. Sí y no. Nosotros lo que pedimos es que tú nos indiques cuál es el problema, desafío u oportunidad que hay. Tú puedes plantearlo desde el punto de vista que tú consideres más relevante. Yo he tenido proyectos donde plantean verdaderamente un problema, o sea, lo que duele un montón. He tenido proyectos que plantean oportunidades, es decir, subproductos que no están siendo utilizados y que se les puede dar un valor agregado para hacer X, Y, Z. Eso es una oportunidad. Aquí hay una pregunta que yo creo que es mejor que nos señalen a innovación@corfo.cl. Dice, ¿cómo conseguir que las personas a quienes va dirigido el producto estén dispuestos a participar de las pruebas de prototipo? Mira, yo creo que esto es un gran supuesto. Si las personas no están dispuestas a probar tu prototipo, quizás el prototipo no está solucionando una necesidad que tiene. Porque si a mí me hubiesen dicho hace 2 años, Mariana, ¿quieres probar este prototipo para ver cuánto está comiendo tu bebé o cuánto se está alimentando? Yo lo hubiese probado en un 2x3, porque esa era una necesidad súper profunda que yo tenía en ese momento. Y yo feliz participaría de una prueba de prototipo de esa solución. A ver. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿un prototipo es lo mismo que un producto mínimo viable para Corfo? Ok, un prototipo es la forma como tú aprendes. Un producto mínimo viable, como ya lo dice su nombre, ya tiene las funcionalidades finales. Ok, digamos como que el prototipo es el camino a través del cual tú llegas a este producto mínimo viable. Ya, este producto ya tiene las funcionalidades, ok, finales de tu solución. Un prototipo puede ser que las tenga parcialmente. Y lo importante del producto mínimo viable es que puede ser feo, pero ya tiene las funcionalidades. ¿Okay? Así que eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Mariela me pregunta que si puedo indicar las iniciativas que existen en Corfo para postular. Mariela, esta no es la instancia para eso. Yo lo que te voy a pedir es que escribas a innovación@corfo.cl, ¿okay? Para que podamos quizás reunirnos y comentarte un poco cuáles son las iniciativas que hay disponibles, porque hoy estamos hablando de cómo definir un buen problema y cómo testear potenciales soluciones. Ok, me preguntan que hay una persona que quiere postular un proyecto que es de un producto agrícola y que no puede testearlo porque es probar con químicos. ¿Puede postular a Corfo y hacer el prototipo dentro del proyecto? Sí, no. Puedes postular a Corfo, hay algunos instrumentos que te permiten postular solo con la idea, pero de todas maneras hay varios supuestos que tú puedes ir probando, ¿ok? Porque primero tienes que hacer entrevistas en profundidad con los usuarios de esto. Segundo, tienes que entender por qué las cosas que tienen hoy no les resultan. Segundo, tienes que entender cuál va a ser la agregación de valor que va a entregar este producto agrícola químico. Ojo, cuando más bien las cosas y la tendencia en los productos agrícolas es tender a las cosas naturales. Entonces tienes que tener
cuidado con ese tipo de cosas. A ver, hola, pensando en ideas de base científico-tecnológica, ¿qué es más caro que son más caras de prototipar? ¿Tiene Corfo mecanismos que puedan ayudar al financiamiento de este propósito? Sí, por ejemplo, el instrumento Súmate a Innovar te permite desarrollar prototipos de la línea de lo que tú estás comentando. Sí, es posible. Si no existe una solución en el mercado contra la cual comparar, ¿cómo hago para satisfacer esa pregunta que siempre aparece en la definición de un proyecto? Siempre, de nuevo, siempre el usuario está resolviendo el problema de alguna manera. ¿Okay? Así sea de manera manual, así sea con algo súper artesanal, pero siempre lo está resolviendo de alguna manera. Es muy pocas las veces cuando no hay una solución con la cual compararse. Lo que tienes que compararte con la solución adecuada, ¿okay? La que más se parece a cómo tu usuario resuelve esa necesidad hoy en día. Nos preguntan que si desarrollar un prototipo se considera I+D o innovación. Depende. Sí, los desafíos que tienes tú tienen riesgos, es decir, tienen probabilidad de fallar, se considera innovación, ¿ok? Si hay una agregación de valor. Si las actividades que están asociadas al desarrollo de este prototipo tienen incertidumbre, es decir, que no puedes calcular la probabilidad de fallar porque el camino es extremadamente complejo, puede ser que tenga I+D. A ver, nos pregunta, ¿de qué manera influye la madurez de las empresas en términos a nivel de venta o número de clientes, etcétera, de cara a una postulación en un Súmate a Innovar? A ver, los Súmate a Innovar no tienen un mínimo de antigüedad que pidan, ni tampoco tienen un mínimo de ventas. Lo que sí se va a evaluar es que el equipo de trabajo que se conforma entre el equipo que postula y la entidad colaboradora, que es quien te ayuda a resolver este desafío, tengan las capacidades suficientes y adecuadas para hacerse cargo tanto del desarrollo del proyecto como de lo que va a pasar después. Eso es lo que se evalúa ahí. ¿Cómo me aseguro de que mi idea no sea copiable? ¿Es un servicio? Qué buena pregunta. Si tú tienes una agregación de valor alta, estás empezando a colocar barreras. Si tú tienes un modelo de negocio que es complejo, que requiere de, digamos, como que bloquear ciertas partes del modelo de negocio, también te estás protegiendo. ¿Okay? Siempre existe la posibilidad de que copien tus ideas, pero tienes que bloquearte con la agregación de valor y con un buen modelo de negocio que sea escalable. Nos preguntan sobre el video de 40 segundos. El video de 40 segundos está relacionado con la postulación al Semilla Inicia y mañana hay una charla en Teams Live también que va a hablar sobre el Semilla Inicia. Así que pueden, si escriben innovación@corfo.cl, pueden consultar sobre esa charla. ¿Alguna bibliografía o autor que pueda enseñar bastante acerca de prototipos? Sí, hay DIO. Es una consultora gigantesca y son expertos en diseño centrado en el usuario. Hay bastante material sobre prototipos. Y pueden ahí buscar bastantes referencias. De todas maneras, también nos pueden escribir innovación@corfo, yo les puedo enviar alguna información. Hay una página de internet que se llama Do It Yourself Toolkit de innovación y ahí hay toolkits para empezar a prototipar y empezar a testear estos prototipos. También está buenísimo. Dice, para postular a proyectos se puede hacer en sobre cerrado, la postulación se hace online. Y esa información la tiene que revisar algún evaluador. Así que alguien la va a tener que revisar.
A ver, nos estamos quedando súper cortos con el tiempo. Hay varias preguntas acá que yo les voy a pedir que por favor escriban a innovacion@corfo.cl. Me encanta que hagan preguntas. Hemos recibido más de 60, 70 preguntas. Imposible que lo pueda ver en este tiempo. Me encantaría. Pero por favor, todas estas cosas que yo no alcancé a responder, envíelas les voy a dejar acá el correo, porque están súper interesantes las preguntas. También esa es la forma como nosotros vamos nutriendo nuestra presentación, nuestra charla. Recuerden que esto es un ciclo y nosotros lo repetimos mensualmente. Así que muchísimas gracias por la asistencia. Creo que fuimos más de 500 en algún momento. Así que muchísimas gracias. Por favor, todo su feedback en el link de la encuesta que publicamos para que podamos ir mejorando e ir cada vez más entregando la información que sea de utilidad para ustedes. Así que muchas gracias Andrés por acompañarme también hoy y por ayudarme con las preguntas. Se pasaron. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.